Hola, soy Daniel Epose y esto es DEP Comunicación. Hoy tenemos la visita vía Zoom de una escritora de literatura infantil que poco a poco va abriéndose las puertas y va mostrando su arte. Bienvenida Blanca Carrizo, bienvenida a este espacio y gracias por estar. Bueno, hoy tenemos a una escritora de literatura infantil a quien ya conocimos en un podcast y que hoy de pronto decide hacernos entrar a su mundo. Nos permiten, porque somos un poco atrevidos nosotros y entramos sin golpear, ¿no? Así. Bienvenida Blanca Carrizo y gracias por habernos abierto la puerta. Muchas gracias a ustedes. Realmente gracias a vos, Daniel, por esta participación, esta entrevista, que realmente para mí es un honor, como siempre te digo, de parte de vos, y bueno, muy contenta con esto. Bien, sabemos que la virtualidad nos resignifica, ¿no? Entonces, esta entrevista es vía Zoom, y bueno, vamos a partir de ahí usando estas aplicaciones que nos da la tecnología, y de pronto nos acercamos más. Estamos un poco lejos, pero nos acercamos más, y casi te diría que nos podemos tocar. Entonces, para empezar un Totalmente. poco con esta entrevista, vamos a empezar a hablar de ¿por qué Blanca Carrizo decide escribir para niños? Decido escribir para niños porque creo que es la etapa donde el ser humano comienza a tener a crear su propia identidad, a establecerse de lo que en un futuro podría ser como adulto, ¿no? Es por esa razón que me interesa más la literatura infantil, trabajar con los niños. No es fácil, pero es una etapa que hay que trabajarla bien para que en un futuro, cuando sea adulto, pueda saber qué decisiones tomar. Y creo que la literatura es un puente muy importante para la niñez, para que pueda, como te digo, en un futuro saberse manejar también, ¿no? O sea, muchas cosas de la infancia, vos sabés que cuando algo no, un cuento o una obra, siempre algo nos deja una marca, un sello, un juego, lo que sea, de niños, siempre lo recordamos. Y bueno, la literatura es un puente muy importante para eso. Bien, en este proceso creativo en el cual vos te instalás, ¿qué papel tiene el juego, lo lúdico, y cómo te atraviesa en ese proceso? ¿Cómo lo transitas, cómo lo caminás? Mira, ahora justamente como vos lo decías, con respecto a lo lúdico, que estamos en un tiempo de pandemia, que muchas veces esa cercanía social con el niño a veces no es lo mismo ahora, viste que estamos por lo virtual, por ahí, y se ha complicado más. Pero con respecto a lo lúdico, los niños están muy adelantados con el tema tecnológico. Y bueno, se puede trabajar en los cuentos por vía virtual, los niños sí captan, a veces captan, y ahora se trabaja mucho, hace poquito estuve en un congreso por vía virtual donde se trabaja mucho con la neurociencia, y se hablaba de lo lúdico, cómo se puede trabajar para que el niño pueda absorber o en ese aprendizaje, ese nuevo aprendizaje. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta con respecto es, yo lo tomo al teatro, al teatrín o al cuento, también como un juego en este ir y venir en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos con la parte virtual, más que todo, que es lo que se tiene que trabajar. Pero es más complicado por ahora, pero es una generación que absorbe todo, como recién estábamos diciendo, los niños de ahora absorben todo. Así que bueno, lo lúdico es muy esencial, mucho más en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque también el niño al estar encerrado también sufre un estrés. El no ir a la escuela, el no relacionarse, y bueno, en esta etapa, bueno, como te digo, lo virtual y lo lúdico se complementan. Bien, cuando empezás a esbozar, digamos, un relato, una historia, uno de tus cuentos,
cuando te situás en el lugar del personaje, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo incorporás ese vocabulario y desde dónde y cómo jugás cuando decidís escribirlo? ¿Desde qué lugar jugás, ¿no? Con respecto a lo que siente el personaje o cómo ve el personaje. Mm, Mira, si cuando escribo, simple y sencillo, trato de ser yo el personaje. Trato de ser yo la princesa, trato de ser yo la bruja, trato de ser cada personaje eh, que lo voy trabajando, trato de ponerme en el lugar de ese personaje para poder plasmarlo, mejor dicho, en la escritura, en el cuento. Bueno, trato de ser niña también, trato uno utiliza mucho la imaginación, vos sabés, uno trata de remontarse a ese momento, a esa historia, y ser parte de ese personaje. Bueno, esos personajes llevan mucho de mí. Ese yo, hay un cuento donde hablo de una princesa y el hada de las mariposas, y bueno, yo por ahí soy la princesa que una vez fui caprichosa, era mala, y esas cositas que le voy incorporando. O sea, trabajo también con mi propio interior, como se dice, el personaje del cuento, ¿no? Por Y lo esto, menos yo lo hago. y eso me parece muy importante porque mostrás personajes que tienen que ver más con lo real que con lo ideal, ¿no? Y eso a los niños obviamente los resignifica. Ahora, hablando de esto, hablemos de tu primer libro, ¿no? Ese libro que hace un tiempo ha salido. Contame un poco sobre este libro tuyo. Bueno, este libro, El Monarca, que al comienzo ha sido muy cuestionado, no por los niños, no por el público infantil. Es un libro donde constan los 10 cuentos, pero con un cierto prejuicio por parte quizás del entorno, del contexto, de los otros docentes, no de todos, por supuesto, pero porque es la resurrección de Jesucristo hecha, o sea, hacerla cuento, el monarca de Jesucristo, pero no está ahí. Pero ha habido un cierto prejuicio porque por ahí se interpreta que uno quiere inculcar cierta religiosidad y no es así, sino que solo se quiere transmitir la literatura, se quiere transmitir ciertos valores, ¿me entiendes? A través de eso. Se quiere transmitir la literatura, como te digo, como un medio de juego o un medio de incorporar de crear una infancia, eh, ser parte de esos cuentos, como los personajes, ¿me entendés? Como los personajes, este libro, hay personajes donde pasan situaciones complicadas que al final terminan venciendo ellos en esa lucha. Y bueno, de eso se trata. Con ese objetivo lo he creado a este libro, El Monarca. Pero al comienzo hubo un prejuicio que de a poquito se va quebrando porque estamos en un tiempo donde podemos ser prejuiciosos en todo, pero creo que hay que quebrar eso, esas estructuras por ahí. Es solo literatura. Sí, es importante remarcar esto porque la gente a veces, digo yo, a lo largo de la historia, sobre todo de la cultura occidental, lo religioso se ha transmutado continuamente y a través de las obras de arte, ¿no? Digamos, desde un relato típicamente tradicional hasta cuestionando normas y formas. Ahora, Sí, los chicos, ¿cómo reciben los chicos estos cuentos tuyos? Digamos, ¿cuál es la reacción del público infantil? mira, eh, como te dije al comienzo, sin ningún prejuicio. Los niños no tienen prejuicio, ellos no están cuestionando nada, simplemente ellos lo leen y disfrutan de ese cuento, ¿me entiendes? No están preguntando si es religioso, si es esto, no, no, no. En ningún momento, porque lo he trabajado al libro, he trabajado con teatrín, hice teatro con los niños, pues de títeres, y los niños en ningún momento han tocado otro tema, sí valores, pero el público infantil muy bien lo ha recibido al libro. Y, o sea, en ese aspecto no hay prejuicio, mejor dicho. Los niños no tienen otra mirada. Así que en ese aspecto puedo decirte que ha sido exitoso, ¿no?
y bueno, gracias a Dios, algunos docentes, bueno, lo van trabajando, yo sé que lo están trabajando en este tiempo de pandemia, algunos maestros lo trabajan. Así que sí, ¿no? Muy bien recibido de parte de los niños. Bien, nos gustaría, si es posible, escuchar un texto o un par de textos de ese libro, que lo compartieras con nosotros. Este es el libro, es el monarca. Bueno, la mariposita creo que ya es una monarca. Se lee un pedacito que es del cuento, se llama La Flor del Lago, que es el primer cuento que realicé. Y bueno, la ilustración de Erika Roncari, que es una ilustradora que es de Córdoba, no nos conocemos personalmente, pero ella me realizó la ilustración. Este cuento, que es más cortito, que se llama La Flor del Lago. Bueno, había una vez una niña que vivía cerca de un lago. Cuando llegaba el amanecer, se convertía en una hermosa flor de jardín y las demás flores le rendían honores. Esta había quedado al cuidado del ruiseñor por encargo del padre de las flores, ya que era la única flor que se transformaba en una niña. Una tarde, una bruja que andaba cerca la vio tan hermosa que decidió cortarla y la plantó en una maceta como adorno en la ventana de su cueva. Pero la flor comenzó a marchitarse, ya que los rayos del sol no la iluminaban. Así, mientras el tiempo pasaba, se fue muriendo. El ruiseñor, cuando vio que la flor había desaparecido, se sintió culpable de su descuido tan grande y salió en busca de la desafortunada. La bruja, que aún estaba en su cueva, sin salir de su asombro, buscó los saumerios que había traído de Egipto para resucitarla, pero fue imposible, ya que el sueño profundo se había apoderado de la flor. Muy interesante cómo transmitís valores y vas dando enseñanza, ¿no? En tu prosa literaria. Ahora, supongamos que alguien de la gente que nos escucha quiere acceder a tu libro, ¿no? O a tu obra. ¿Cómo lo puede hacer? Mira, por el momento yo estoy manejándome acá en San Miguel, Tucumán, con una, por vía internet, por vía así, es una librería vía online, mejor dicho. En este momento justo no la recuerdo a la librería que es de Tucumán, pero justamente, bueno, en San Miguel, ella me está distribuyendo el libro. Yo por el momento sí también tengo algunos ejemplares, los distribuyo, pero allá en San Miguel, o sea, en la capital, están simplemente por esa librería. Afuera todavía no tengo ninguna forma de, todavía no me he contactado con alguna librería, que, o sea, como para poder distribuirlo. Es todo un proceso, eso también, es bastante complicado hasta que uno lo reconozcan. Por ahí, lo que sí, bueno, vos como tucumano, no sé cómo habrá sido allá tú, pero generalmente acá, aunque vos no creas, se me contó que bueno, que el tucumano por ahí afuera no es muy, no sé, muy bien visto en la parte de literatura, no sé, pero vamos a ver. Bueno, pero digamos que si te buscan a vos en las redes sociales como Blanca Carrizo, te encuentran y te pueden contactar, ¿no? Que esto sería Sí, 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 interesante. sí. Bien. ¿Y qué Sí. es lo nuevo que está intentando, que está pensando Blanca Carrizo en cuanto a sus futuros proyectos en la literatura? Lo nuevo, justamente ahora tenía, bueno, tu propuesta que hacer la literatura regional para niños, que habíamos hablado con vos, que está muy buena la idea. Justamente el otro día veía acá en Tucumán, en San Miguel, justo en la página del ministro, un artista tucumano muy bien, que me resulta muy lindo lo que él hace porque dibuja la literatura regional, la plasma muy bien en su arte, y estaba pensando justamente para el libro. Y bueno, en la literatura regional, ¿por qué? Porque generalmente se hace más para adolescentes. O viste que el perro familiar, las leyendas, todo esto se lo lee más en la secundaria, pero no en la primaria. Recuerdo que antes que comenzó la pandemia,
el ministro nos había invitado a varios escritores de acá de Tucumán para que participemos en un taller literario. Y bueno, justamente se me pedía a mí cuentos de terror, cuentos de leyenda urbana. Yo en este momento, bueno, no tengo los cuentos de terror, pero a los chiquitos, sí, a los niños principalmente, había una otra narradora que ella sí lo pudo hacer contándole la leyenda del perro familiar. Y los chicos estaban muy, muy atrapados en eso, realmente. Así que ese es mi objetivo, como ella lo contó de una forma oral, pero no hay todavía una escritura, por lo menos, así en cuentos para niños. Entonces, sí, estamos en ese proyecto. Bien, ¿cuál sería tu consejo, Blanca, para los que intentan empezar a escribir literatura infantil con respecto al proceso de poder escribir y a los obstáculos que el contexto o el medio a veces te impone? Sí, una es, creo que sacarse el prejuicio, por un lado, porque podemos escribir de todo, sacarse el prejuicio. Ahora estamos en un tiempo pero, ¿cómo te puedo decir? Como escritor sí no va a ser fácil. Para mí no ha sido fácil, aunque de pronto pareciera que con un solo libro uno ha pasado ha pasado una frontera, ¿no? Pero y bueno, hay que animarse, creer en ese sueño más que todo, pero también, bueno, prepararse, ¿no? O sea, siempre estar en conocimiento de lo que es la literatura infantil. Yo trato de estar al día, porque vos viste, la literatura da para tocar muchos temas, ¿me entiendes? Más ahora en día que la sociedad está más amplia, más abierta a otras cosas, y bueno, pero yo creo que, bueno, ese es mi consejo: escribir y seguir soñando, soñar y seguir adelante y no tener miedo. Yo a mí al comienzo sí me sentía un poco, digo, ¿cómo se me irá a recibir a mí en este nuevo mundo? Algunos me han recibido bien, otros no, eh, y bueno, pero todo es un desafío, todo, ¿cómo te puedo decir? Creo que hasta aquí yo me he ayudado mucho en esto porque no me ha sido fácil. Ha habido críticas y cosas que hay que corregir uno mismo, del libro también, trabajar la escritura, no escribir por escribir, es lo que yo trato ahora de corregirme también en eso, porque si no también uno se queda en el tiempo. Pero bueno, sí, seguir adelante. Todo aquel que quiera ser escritor puede serlo, pero por ahí podemos ser buen escritor y no tener una buena historia. O podemos no escribir bien y capaz tenemos una buena historia y atrapa más. Es todo un desafío, es todo cuestión de, no sé, creo que el azar, como vos mismo lo decís, o Dios mismo que te ilumina y de pronto sale esa magia o de poder salir adelante, ¿no? ¿Vos crees que tu rol de docente de alguna manera articula tu escritura, o vos crees que tu escritura de alguna manera articula tu rol docente, o van de la mano juntas abriendo camino? Y van de la mano juntas, porque en parte porque, imaginá, yo cuando trabajé con los niños, o sea, era enseñar, bueno, enseñar, porque los niños se entusiasman, porque ellos se entusiasmaban, querían también escribir un libro, y por ahí querían aprender, y cómo escribo, y cómo me comunico, cómo hago una historia, tanto para el niño como para el adolescente, ¿no? Y sí, van juntas, más allá de que por ahí se puede separar. Lo he separado más en los talleres, como para no hacerlo muy estructurado, como para no, ¿cómo te puedo decir? Unirlo con esa parte cuando los chicos se aburren, nada, tenemos que volver a estudiar, no. En los talleres sí fui más abierta, que nos podamos desplayar más, que no había evaluación, no había nada de esas cosas que a veces a los niños les aburre o como que les cuesta, ¿viste? Entonces es como que se hace más libre el aprendizaje y bueno, y acompañado de la enseñanza, ¿no? ¿Qué sentís vos y cuál es tu reacción cuando el niño de pronto se te acerca?
Porque viste que a veces los escritores son como virtuales, ¿no? Porque está el libro, está el papel, está el texto, pero pocas veces los chicos tienen acceso a poder hablar con el escritor de la obra, ¿no? Sí, ¿qué sentís cuando los chicos te ven y sienten que ese texto al cual ellos accedieron, está ahí la persona que lo creó, ¿no? ¿Y cuál es la reacción y qué es lo que sentís vos? Miles de cosas, porque la primera vez una emoción terrible, porque la verdad que fue algo tremendo. Yo me acuerdo cuando me invitaron a una escuela en el barrio Independencia, no recuerdo cómo se llama la escuela, pero los niños, bueno, me habían invitado para leer un cuento. Estaban en el momento que se llama Maratón de Lectura, que lo organiza la Nación. Y bueno, me presentaron, y los niños tuvieron, yo tuve una emoción muy grande, porque uno de los niños se acerca y dice, pero sí es real, es de verdad, parece que, claro, nunca accedieron ellos, es verdad, a un escritor, o sea, leen el libro, pero nunca tienen contacto con el escritor, y esa vez, ¿no? Fue piel de gallina, como se dice, para mí, ¿no? Personalmente, digo, los chicos cómo son, pues te digo que tienen otra mirada que el adulto no tiene, o sea, entonces ellos dicen, no, si es real, es ellos, dicen, y bueno, esas cosas que te llegan al corazón y no te lo olvidas más. Bueno, yo te quería agradecer profundamente por esta entrevista, Blanca, por habernos dado la oportunidad de entrar a tu mundo, por conectarte, porque siempre estás disponible para hablarnos de literatura infantil, que es una asignatura que a veces está muy pendiente, ¿no? Digo, en las editoriales e inclusive en las políticas culturales. Agradecerte profundamente por esta entrevista y bueno, y esperemos que haya mucho más de Blanca Carrizo en el futuro. Sí, sí, sí. Y gracias a vos por esta oportunidad, Daniel. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.